Génesis 1 desde el versículo 20. Ya estamos en el día quinto. Amén. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos aquí reunidos esta mañana, Padre, para estudiar nuevamente tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Ilumínanos con tu palabra y que hoy podamos aprender un poco más y aplicarlo a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser luz en este mundo y ser como tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Vamos ya por el día quinto y parte del sexto. Entonces, recordando un poquito de lo que ya hemos visto que entonces Dios creó el universo entero en una semana, en 6 días. Muchas personas han puesto en duda esta afirmación de la palabra de Dios y muchos dicen, no, el universo no se pudo haber creado de esa manera, sino en millones de años, ¿no? Pero la palabra de Dios, según lo que se relata, podemos ver, se puede hacer un cálculo que dentro de 6.000 o 7.000 años. Es poco, ¿verdad? Se dice que tenemos un planeta joven, pero según los científicos, ellos dicen que han pasado millones y millones de años. Pero vemos que en los relatos que estamos viendo, desde Adán, cuando se ven todas las genealogías, y cuando se llega hasta Adán, sacando todas esas cuentas, se puede llegar a esa cuenta. Pero obviamente el hombre, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios, inventa esas cosas. Ahora, vamos a ver unas cosas muy interesantes, que es la apariencia de la creación o de los animales. Pero ya lo vamos a ver. Un pastor llamado John MacArthur, predicando esta serie de Génesis, le llegó un amigo con una noticia diciendo que un cohete había salido de Cabo Cañaveral, perdón, y que llevó un telescopio de la NASA a una misión de $204 millones para tratar de descubrir el origen del universo. ¿Cuánto dinero, verdad? 200 millones. ¿Qué podríamos hacer nosotros con ese dinero o nuestro país? Muchísimo. Y tanto dinero para descubrir nada más lo que la Biblia está diciendo. ¿Cuánto cuesta una Biblia? Comparado con tanto dinero que el hombre en su necedad prefiere gastar para poner en tela de juicio la palabra de Dios. Bueno, en el relato que estamos viendo, ¿no? Ya vamos por el día sexto. Dejé al hombre para el final, para la próxima vez que me toque la enseñanza. Vamos a ver entonces una secuencia desde el día 1 hasta el día sexto, y es que tienen un paralelo. ¿Cómo así? En el día 1 Dios creó la luz, Dios separó la luz de las tinieblas.
Y en el día cuarto Dios creó el sol y la luna, las lumbreras, las estrellas. Entonces el día cuarto se relaciona con el día uno. Miren esto. El día 2 Dios creó, o sea, Dios separó el cielo y los mares. Y veamos que en el día quinto se relaciona con este segundo día. Entonces Dios llena las aguas y el cielo con seres vivientes. Y esto es interesante, los primeros animales que Dios creó fueron los peces y las aves, ¿verdad? Nosotros creemos que el león es el rey de la selva, pero realmente será no sé, el tiburón, el rey porque Dios creó primeramente a los peces y luego las aves. Ya el león está de último, ya no es el rey. Ok, y en el día tercero Dios crea entonces, separa las aguas de la tierra, y ahí es donde crea entonces los animales, las serpientes, al león y a todos los demás de la tierra. Entonces en el día sexto, ven el paralelo, día 1 con el día 4, día 2 con el día 5 y día 3 con el día 6. Es interesante. Entonces, en el día sexto que Dios separa la tierra y eso, hace que la tierra brote hierba para que los animales de la tierra pudieran comer. Ya, o sea, cuando Él crea los seres, ya estaba todo listo, todo su hábitat para que ellos pudieran comer y vivir, por supuesto. Para ese tiempo, entonces, los animales no se comían los unos a los otros. Recordemos que esto fue antes de la caída y no existía la muerte. Entonces los animales no eran salvajes. El león no era el rey que se comía a los demás. Ni los tiburones se comían a los otros peces pequeños, ni nada de eso. Todos vegetarianos. Esto a mí me dio como que todos vegetarianos, que es aburrido, creo yo, pero bueno. Obviamente no había muerte. Ok, entonces vemos que Dios creó por su palabra, como estaba diciendo la hermana, la creación, y en esto los animales. Creó según su género, y esa palabra la estamos viendo muy seguido allí en los versículos que leímos. Dice que produzcan las aguas seres vivientes, aunque aquí pareciera que Dios mandó que el agua creara los animales. Obviamente no es el agua que produjo los animales, fue Dios. Y que todo fue según su género. Entonces vemos que la evolución no es verdad. Pero, ok, ¿qué es la evolución? Ya que hemos tocado el tema, lo hemos mencionado varias veces, y vamos a ver un poquito qué es eso. La evolución es el proceso por el cual los organismos vivos cambian en el tiempo, a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevas especies. O sea, unas especies se convierten en otras, según esa teoría. Ya sabemos que no es verdad. Y eso produce diversidad en la vida. Pero lo peor de esa teoría de la evolución es que dicen que todos los seres vivientes tienen un mismo ancestro común. Ya es más atrás que el mono, ¿no? Porque lo final, o sea, como que el ancestro más cercano sería el mono. Pero que antes pero ¿de dónde viene el mono? ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, bueno, el mono viene de otro ser, de otra especie, que incluso viene del agua. Y que todos los seres vivientes del agua, de la tierra, del cielo, bueno, de las aves y todo, o sea, que todos vienen de un mismo ser viviente. Pero como podemos ver, eso solamente es un invento. Dios ordenó todo, y como vimos, por eso es que les mencioné lo del paralelismo, porque Dios crea del agua, seres vivientes del agua. También luego en la palabra podemos ver que hay diferentes tipos de carnes. La carne de los seres del agua son de una forma, los seres de la tierra son de otra manera, la carne de las aves es de otra manera. Bueno, fue entonces un naturalista británico llamado Charles Darwin quien propuso esa teoría de la evolución por selección natural. Y miren esto también que es importante, que eso dio el origen de las especies.
Él basó sus ideas en observaciones que realizó durante sus viajes alrededor del mundo. Mire, ese hombre fue un teólogo, bueno, estudió teología, pero miren en qué terminó. Él prefirió seguir ese camino de la oscuridad y poner en duda la palabra de Dios. O sea, él comenzó como que estudiando teología y él dijo, yo tengo como curiosidad de que esto sí realmente pasó en Génesis 1. Y se puso a inventar, a investigar. Y obviamente en la naturaleza podemos ver que hay especies que sí pueden cambiar de acuerdo a su entorno. Y él hizo unos experimentos con unas aves y unas cuestiones. Y sí, las aves pudieron cambiar un poquito según su entorno, que es el tamaño del pico y cosas así. Pero las aves siguieron siendo aves. Las aves no se van a convertir en iguanas o leones, o de un elefante no va a salir un ser humano, ni de un mono mucho menos. Aunque el mono se parezca a nosotros, ¿verdad? No quiere decir de que vengamos del mono. Es como, ustedes han visto un avión de última generación. Pero si usted ve un avión cuando los primeros aviones que comenzaron, eran muy parecidos, obviamente, porque tienen las alas y todo eso, pero son distintos. Exacto. O sea, aunque parezcan, porque tienen alas y se parecen, exacto, pero son distintos. Son distintos. Y así el mono pueda levantarse en dos patas y hacer muecas. Un mono puede reírse, un mono puede sacar la lengua, un mono puede decir que no, un mono puede golpearte, un mono puede agarrarte el teléfono. Pero eso no quiere decir de que somos descendientes del mono. Exacto, que evolucionamos del mono. Bueno, esta cuestión de la teoría de la evolución ha provocado una cantidad de corrientes de pensamientos. Porque eso no se quedó allí como que Darwin, bueno, escribí mi libro, hice dinero, me morí y ya. No, eso provocó muchas cosas. Y cosas que en este tiempo las estamos sufriendo. Exacto. Consecuencias. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? Bueno, primeramente, obviamente, el ateísmo. El ateísmo, ¿por qué? Porque si usted pone en tela de juicio la palabra de Dios, usted está poniendo en tela de juicio la existencia de Dios. Entonces hay que tener cuidado. El ateísmo, para el que no sepa, es la creencia de que Dios no existe. Hay otras personas que creen en algo parecido, que dicen, bueno, no creemos en Dios, pero sí creemos que algo inteligente creó esto, pero no es el Dios de la Biblia. Pero eso es ateísmo. ¿Qué más? Bueno, esto lamentablemente se ha infiltrado en las iglesias, porque incluso hay teólogos y hay seminarios donde enseñan que hay evolución, o sea, de que Dios usó la evolución, y eso lo hablamos anteriormente, de que, bueno, pero ¿por qué? Ok, Dios existe, Él pudo haber usado la evolución, pero eso no es lo que la palabra dice. Él creó todo según su especie. Otra cosa, los creó macho y hembra. ¿De dónde van a salir las especies? ¿Y quién creó? O sea, ¿cómo se reprodujeron? Si vienen de uno solo, la gente inventa muchas cosas. Pero bueno, otra consecuencia de esta creencia de la evolución sería, hablando del ateísmo, me disculpan, si Dios no existe, entonces como lo habíamos dicho, entonces ¿quién es el centro del universo? El hombre se cree el centro del universo. ¿Por qué? Entonces no tendría que rendirle cuentas a Dios. Eso es lo que el hombre busca. Cuando él busca negar a Dios, él quiere negar su palabra. Y no solamente, es que a mí no me parece inteligente que la creación se haya hecho en 6 días. No, tuvieron que haber pasado millones de años, entonces inventan esas cosas, ¿no? Porque, ¿acaso Dios no puede hacer las cosas así como? Exacto. Exactamente. Incluso crea los 6 días y al séptimo reposa, es para darnos un patrón. Porque no es que, es que Dios tenía que tardarse 24 horas creando cada cosa. No, sino que simplemente es un patrón. Bueno,
Otra consecuencia de esta teoría de la evolución sería la deshumanización. Deshumanización. ¿Qué es la deshumanización? Bueno, cuando usted considera a otro humano que no es un humano. Usted no considera humano a otro ser humano. Eso es deshumanización. Y eso está muy mal. ¿Y cómo se presenta eso? Bueno, hay muchas maneras. Una es el racismo. ¿Qué es el racismo? Bueno, primeramente eso es otro invento del ser humano. Porque es diferenciar a las personas en razas, eso es deshumanización. Que si los chinos, que si los negros, que si los blancos, que si los latinos o que los indios. Eso es racismo. Existe una sola raza y es la raza humana. Ahí no, exactamente. ¿Alguien aquí ha tenido problemas con el racismo? Yo hace tiempo recibí en mi casa a un amigo de Valencia. Yo viví en Valencia varios años en mi niñez. Y me acuerdo que yo me expresaba, antes de ser cristiano, bueno, no lo voy a decir completo, pero yo me expresaba de una raza de una manera despectiva. Y él me dijo, ¿tú eres racista? Y yo le dije, no. Uno cree que uno no es racista. Y dije, no, yo no soy racista. Entonces él me dice así como que, bueno, parece. Pero realmente, ahora que lo analizo, yo digo, realmente yo sí estaba siendo racista. Porque me estaba expresando o tenía desprecio por las personas de ese tipo de raza. Y eso es un pecado. Me arrepiento de eso, por supuesto. Entonces, reflexionemos si nosotros de casualidad tenemos alguna incomodidad por algunas personas que no son como nosotros. No podemos tener ese tipo de reacción, de actitudes. Este tipo de actitudes también se puede ver en otro tipo de, digamos, bueno, no se le llama racismo, pero lo hemos conocido. Esta palabra yo creo que no la conocíamos hasta hace poquito. Y usted me va a decir si no, la xenofobia. ¿Esa palabra usted la conocía? Xenofobia. ¿Cuándo fue que usted conoció esa palabra? Con las migraciones, ¿verdad? Cuando los venezolanos vamos saliendo para otros países. Y entonces se escucha en las redes sociales, xenofobia en Perú, xenofobia, bueno, en cualquier país. ¿Qué es la xenofobia? Es temor al desconocido. Eso es la xenofobia. Pero es como un racismo. Si tú no eres de mi país, yo no quiero nada contigo. Claro, el racismo baja más allá. Si tú no eres de mi color, yo no quiero nada contigo. Peor, ¿no? Pero igual, la xenofobia es un pecado. Y eso es deshumanización. Porque usted está diciendo, él no es un ser humano de mi altura. Él es menor que yo. Esto de la xenofobia y del racismo ha causado muchos daños. ¿Y de dónde viene todo eso? De la evolución, de la teoría de la evolución. La deshumanización. Miren que ha habido gobiernos racistas. Y todos sabemos el caso de los nazis en Alemania. Yo vi un programa que se lo recomiendo, se llama 180 grados, en YouTube está, donde se le preguntaba a las personas, le enseñaban una foto de Adolfo Hitler, que fue el dictador de Alemania en ese tiempo, y mucha gente no lo conocía. A mí me sorprendió porque en Estados Unidos, esa encuesta se hizo en Estados Unidos, se le enseñaba la foto de Adolfo Hitler a las personas y muchos no sabían quién era, no sé quién es, y eso es peligroso, es peligroso. Dice el dicho, ¿no? Cuando no se conoce la historia, se puede repetir. ¿Y qué hacían los nazis? Asesinaban judíos porque los consideraban una raza inferior. Y eso es la deshumanización que trajo ¿qué? La teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución dice que la adaptación de los seres vivos, ¿no? Van como que adaptándose a ver quién es el más bravo. Y esos son los que van a durar para siempre.
Entonces ellos querían matar a los que eran de raza inferior, para tener una sola raza pura en el mundo. Bueno, el racismo nazi produjo asesinatos en una escala sin precedentes. Otra deshumanización que estamos viendo, a veces decimos, bueno, esos fueron los nazis, nosotros no, pero miren esto, el aborto. Y de hecho el documental que les estoy recomendando, por eso se llama 180 grados, porque te empieza hablando de los nazis y termina hablando del aborto. Y se trata de lo mismo, la deshumanización. Entonces, ¿por qué el aborto se está volviendo tan popular y por qué se está legalizando? Porque entonces colocan que es el derecho de la mujer, si desea, si cree que su vida está amenazada por un ser que viene en su vientre, lo puede matar. Y obviamente hace muchos años eso era grave, y ahora en este tiempo ya es normal. Pero eso es deshumanización, eso es pecado, eso es un asesinato. ¿De dónde viene eso? De la teoría de la evolución. La deshumanización. También el feminismo lo ven como un tipo de evolución. Como que bueno, ahora la mujer va a ser más fuerte. Y eso se ha distorsionado demasiado, ¿verdad? Porque es que Dios le ha dado roles al hombre y a la mujer. Entonces, ese tipo de creencias y de corrientes vienen de eso, de la evolución. Y ahora los hombres, aceptando eso, dicen, bueno, yo me siento mujer. ¿Qué opinan de eso? Grave. ¿A dónde vamos a parar? Se va a distinguir la raza humana. Porque ya los hombres y las mujeres, uno se quiere una cosa, el otro se quiere otra cosa. Y ya no va a haber humanidad. Porque ¿cómo va a haber reproducción? Y vemos que aquí en la palabra de Dios, Dios mandó a los animales a que se multiplicaran. Y al ser humano, pero no hemos llegado allí, ya llegaremos. Ok, entonces dijo Dios, les estoy leyendo otra versión, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Sí, porque en la Reina Valera dice, produzcan las aguas. Y pareciera que él estuviera mandando a las aguas que hicieran a los animales. Pero no, realmente llénense las aguas de multitudes de seres humanos, de seres vivientes. Ok, estos seres vivientes son distintos a las plantas. Recuerden que ya Dios había creado las plantas, se consideran seres vivientes las plantas, por supuesto. Pero estos seres vivientes se pueden mover, pueden pensar, aunque los animales no tienen conciencia, son distintos a las plantas. Por supuesto, son otro tipo de creación. Pero fíjense, vamos a tocar un punto bastante interesante que no lo podemos ignorar de aquí de la palabra. Miren lo que dice también. Ok, dijo, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En el agua están los animales, los peces del agua, y ellos están por allí. Incluso hay profundidades donde creo que el hombre todavía no ha llegado y que se supone que hay seres que nadie ha visto, ¿verdad? Y en el cielo dice, vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Cómo pasa? O sea, ¿por qué las aves, o las aves más grandes, no vuelan y se van del planeta y se van al espacio? ¿No se ha preguntado eso? Que estén los pájaros así y digan, oye, para allá se ve como chévere, vamos para allá. ¿Qué habrá para allá? Y se salgan los peces, las aves del espacio. Eso no pasa, porque Dios les creó, vamos a decirlo así, un programa como de computadora, diciéndole hasta aquí es tu espacio, no te puedes salir más de aquí porque te vas a morir, porque no va a haber oxígeno. Bueno, ok, y en el versículo 21, mire lo que dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Esto es una declaración
tremenda también. Era bueno todo lo que Dios creaba. Hablando de esos monstruos marinos, vamos a hablar un poquito de eso. Si quieren, vamos a ir al libro de Job, en el libro en el capítulo 41. Y vamos a ver qué dice Job. Job 41. Mire, la Biblia no habla de dinosaurios, ¿verdad? No lo hemos visto así como que, mire, los dinosaurios estaban aquí. Pero sí se habla. Porque los dinosaurios obviamente que existieron. Hay fósiles, que son los huesos que se desentierran. Sí. Vamos a hablar un poquito de los dinosaurios. Merece la pena, ¿verdad? Job 41:1 dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? O sea, como mascota. ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Perdón, me salté varios versículos. Yo decía, no, ¿dónde está esto? Estamos por otro lado. Perdón. Del 1 me salté al 5. Sí, Me disculpan. Ok, vamos para el 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? El 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Atrévete a meterte con el leviatán para que veas. Esto se lo estaba diciendo Dios a Job. Y en el 9 dice: he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún una sola vista y se desmayarán. Usted veía ese animal y se iba a desmayar, se desmayaba. Nadie hay tan osado que le despierte. Eso no es como Jurassic Park, que los científicos iban y manipulaban a los dinosaurios. No. Aquí no había nadie osado que se acercara a este animal. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Bueno, ya Dios dice: si yo creé a estos animales que ustedes no se pueden atrever a acercarse, ¿cómo te vas a atrever a pararte contra mí? ¿Sí? Tremenda comparación. Mire Isaías 27, si lo quieren lo pueden buscar. Isaías 27, lo que dice este profeta. En el 1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz. Además que era grande, era veloz. Eso da miedo. Y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Tremendo. ¿Qué opina usted del leviatán? Otras personas dicen que no era un dinosaurio, que era un cocodrilo. Pero aquí no se está hablando de ningún cocodrilo. Ajá, exacto. Mire, es importante que recordemos a quién se le fue escrito esto originalmente. Claro, fue para nosotros también. Pero originalmente se le escribió a los judíos que estaban con Moisés. Moisés era el que estaba teniendo esta revelación en Génesis, no Isaías. Y recordemos que los judíos en Egipto, ellos habían salido de Egipto y ellos venían con muchas creencias cerradas de los egipcios, ¿no? Ellos eran muy idólatras, creían en muchos dioses. Y el día 4, cuando Dios creó el sol y las estrellas, Dios les demostró que el dios Ra de los egipcios, que era el dios sol, el creador, no existía, que no era verdad. Pero los egipcios también creían en los dioses del océano, en los monstruos marinos. Y ellos creían que Leviatán era un dios. Por eso es que Dios, en su revelación, dice: yo creé al Leviatán. Ra no existe y el Leviatán lo creé yo. Los judíos necesitaban saber eso, porque ellos le tenían miedo a ese dios Leviatán. Dice Pastor MacArthur, dice:
el monstruo marino se convirtió en un retrato de la maldad en contra de Dios. O sea, cuando los egipcios hablaban de Leviatán, ellos estaban hablando en contra del Dios de Israel. Y los judíos se asustaban. Ok, entonces ese Leviatán era un retrato de la maldad en contra de Dios y que fue en cierto modo personificado en el gran monstruo marino, el gran dragón del mar. Por eso es que en Isaías leemos donde dice que Jehová castigará con su espada dura al Leviatán. O sea, diciéndole al pueblo, confía en mí. Varios versículos se refieren a Leviatán, el gran monstruo marino, siempre presentado aparentemente como el gran enemigo de Dios, implicando que ellos tenían de alguna manera una deidad sobrenatural o una fuerza sobrenatural que se levantaba en contra de su creador. Los egipcios creían eso. Por eso es que no le tenían como miedo cuando Moisés les decía, mira, Jehová dice que nos dejes ir. Y los egipcios, te echamos a nuestros dioses. Por eso es que se vieron las plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Y cada plaga que Dios mandó era un ataque a cada supuesto Dios de esa... Estoy viendo que se está acabando el tiempo, ¿no? Vamos. Ok. Ok, bueno. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo? Confía en mí. Le dijo a Israel en aquel tiempo y hoy nos está diciendo a nosotros. Que aunque el mundo tenga sus dioses, sus inventos, sus creencias, de donde vienen todas esas ideas de la negación de la palabra de Dios. Entonces, Dios dice que Él creó a los animales, a los monstruos marinos, y dice y que era bueno. Entonces, cuando Moisés le dice eso a los judíos, Moisés les dice, Dios creó al Leviatán y vio Dios que era bueno. Los judíos dicen, bueno, Leviatán. Fin de la mitología egipcia. Los judíos necesitaban escuchar eso y nosotros necesitamos escuchar que Dios está en control de todas las cosas. Solo hay uno que debe ser temido. ¿Y quién es? Aquel que puede destruir el alma, el cuerpo. No Leviatán, Leviatán destruía el cuerpo nada más. También en la palabra se dice, no temeré de qué me pueda hacer el hombre. O se le dijo, Jesús les dijo a los discípulos, no temáis al hombre que solamente destruye el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Temed a Dios, quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. La maldad entró al mundo después de la creación, no antes. Estamos todavía antes de la maldad, ¿no? De la caída, antes de la caída. Sabemos que la maldad entró después del pecado. Por eso es que cuando Dios creó a ese Leviatán, él no era salvaje. Ok. Bueno, voy a hablar rapidito de otro dinosaurio. En Job 40:15 dice, he aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, era como un árbol su cola, o sea, era grande, era un dinosaurio. Y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son como fuerte bronce, son fuertes como el bronce, y sus miembros como barras de hierro. Ahora, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Esa es una gran pregunta. Bueno, la mejor teoría puede ser en el diluvio. Cuando Dios colocó el diluvio en la tierra, llenó y mató a todo ser viviente, salvó a varios en el arca. Pero podemos ver entonces que los dinosaurios existieron y que la Biblia no contradice eso. Y que la ciencia no debe contradecir la palabra de Dios. Pero Leviatán todavía sí. Puede ser, claro, porque en el diluvio no pudo haber muerto Leviatán. Exacto. Ok, Dios los bendijo a todos los seres y le dijo, sé fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares. Las aves también debían multiplicarse.
En el versículo 24 del Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y ahí dice cuáles son los tipos de animales, como el ganado, los reptiles, son especies diferentes, una no se convirtió en otra, y según su género. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Dice un teólogo, dijo Matthew Henry, la sabiduría y el poder del Creador deben admirarse, tanto en una hormiga como en un elefante. Nosotros vemos hormiga y no nos maravillamos, ¿verdad? Hay una hormiguita, pero vemos un elefante. ¿A quiénes les gusta ir al zoológico? A mí me encantan los acuarios, cuando uno va a esas peceras gigantes y están esos animales allí, uno se maravilla. Hay que darle gloria a Dios por eso. Hablando de la apariencia de los animales, que lo dije al principio, cuando Dios creó a los animales, cuando creó un elefante, ¿cómo lo creó? Lo creó ya grande, a todos. ¿Cómo creó a Adán? Adán no lo creó como un niñito, ni como un bebé, lo creó ya adulto. Pero usted veía un elefante y decía, uy, ¿qué edad tiene ese elefante? Como en el zoológico, uno dice, ahí está la información, o una persona te lo dice. No, ese elefante tiene 20, 30 años. Ah, pero no, aquí los elefantes tenían un día de haber nacido, cuando, es más, mejor dicho, el mismo día que Adán se creó, ya Adán le preguntó a Dios, Señor, ¿y qué edad tiene este elefante? Nada, hoy lo hice. Tremendo, ¿verdad? Igual el planeta y los planetas. Por eso es que el hombre dice, no, es que la Tierra tiene millones de años, porque si hacemos un cálculo y vemos que la luz viaja tanto tiempo y vemos que aquella estrella, si llegó aquí para ver la luz, tiene que haber pasado millones de años. En fin, un cálculo que se hace, ¿no? ¿Pero qué? Cuando Dios creó todo, ya todo tenía una apariencia madura. Las estrellas no eran bebés y fueron creciendo y esto y lo otro. Nada, Dios lo creó. Por eso es que esos cálculos no son correctos. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el planeta Tierra y el universo? Por ahí 6.000, 7.000 años. Es joven. Bueno, vamos a ir terminando. Ya hablamos de la evolución y vamos a cerrar con algo. Aunque no tocamos al hombre, lo vamos a ver después. Quiero cerrar con una conclusión que vi, que dice un teólogo llamado Donald Barnhouse, escribió: Dios le da al hombre cerebro para poder fundir el hierro. Eso después los hombres tuvieron la inteligencia de hacer eso. Para hacer un martillo, el hombre necesitaba herramientas para trabajar. Creó la cabeza del martillo, creó los clavos con esa inteligencia que Dios le dio para fundir el hierro. Dios hace crecer un árbol y le da al hombre la fuerza para cortarlo. Y cerebro para poder hacer a partir de esa madera el mango para un martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, ¿qué pasó? Dios extendió sus manos. Y Él deja que el hombre meta los clavos en su mano y lo ponga en una cruz, en la demostración suprema de que los hombres no tienen excusa, que ellos rechazaron al Creador, al punto de que cuando Él fue encarnado, lo mataron. El hombre, en lugar de maravillarse de toda la creación, de todo lo que Dios ha hecho, más bien rechaza a Dios, creyendo en esas teorías de evolución, yéndose a la oscuridad, matando al Creador. Obviamente eso no se quedó allí. Jesús venció en la cruz y resucitó, y es nuestra esperanza. Y espero que este mensaje sea de gran consuelo y ánimo para nuestra fe. Oremos. Señor, gracias una vez más.